Hay pensamientos que llegan sin pedir permiso. Aparecen en medio de la noche, cuando todo está en silencio o en plena tarde, mientras intentas concentrarte en algo distinto. No hacen ruido, pero ocupan tanto espacio que a veces sientes que no cabe nada más dentro de ti. No siempre tienen forma clara. A veces es una imagen que se repite, una conversación que nunca sucedió, una pregunta sin respuesta. Otras veces es solo una sensación, algo que pesa en el pecho sin tener nombre. Y lo intentas distraerte, seguir adelante, hacer como si no estuvieran ahí. Pero vuelven, siempre vuelven. No es que quieras quedarte atrapada en ellos, es que parecen tener vida propia. Se alimentan de tu cansancio, de tu soledad, de esos momentos en los que bajas la guardia. Y entonces te preguntas si algún día dejarán de volver, si alguna vez podrás pensar en otra cosa sin que ellos aparezcan de fondo, como un eco que no se borra. Tal vez has intentado hablar de esto con alguien, pero no encontraste las palabras. O tal vez las encontraste, pero sentiste que no te entendían del todo. Porque estos pensamientos no siempre tienen lógica, no siempre tienen razón de ser, pero están ahí, y duelen de una manera que nadie más puede ver. Hay dolores que no vienen de un lugar específico. No puedes señalar una fecha, un momento, una conversación. Simplemente están ahí, como una sombra que te sigue sin que sepas cuándo empezó a caminar contigo. Y lo más difícil es que nadie te enseñó a nombrarlos. Cuando algo duele y no tiene explicación, el mundo te pide que lo justifiques. Te pide que encuentres la causa, que entiendas que lo provocó, que lo resuelvas rápido. Pero hay cosas que no funcionan así. Hay tristezas que no nacieron de una pérdida concreta, ansiedades que no tienen un origen claro, vacíos que existen aunque tu vida parezca estar bien desde afuera. Y eso te confunde. Te hace preguntarte si lo que sientes es real, si tienes derecho a sentirlo. Porque si no puedes explicarlo, ¿cómo sabes que existe? Si no hay una razón visible, ¿significa que no debería dolerte tanto? Pero el dolor no siempre necesita tener sentido para ser verdadero. A veces simplemente existe, como existen las tormentas sin que nadie las haya convocado. Y quedarte con esa incertidumbre, con esa falta de respuestas, es de las cosas más solitarias que puedes vivir. Porque cuando no hay un nombre para lo que sientes, tampoco hay un lugar claro donde ponerlo. Entonces lo guardas, lo escondes, lo arrastras en silencio, esperando que algún día se vaya solo. Pero mientras tanto, sigue ahí, en los pensamientos que vuelven sin aviso, en las noches en las que no puedes dormir aunque estés agotada, en esa sensación de que algo está fuera de lugar, aunque no sepas qué es ni cómo arreglarlo. Y tal vez lo más agotador no es el dolor en sí, sino la presión de tener que entenderlo. La exigencia constante de buscarle un porqué, de ponerle un nombre, de encontrarle una solución. Como si no pudieras simplemente sentir sin tener que explicarte. Como si tu sufrimiento necesitara un certificado de autenticidad para ser válido. Pero no lo necesita. Lo que sientes es real, aunque no tenga una historia clara detrás. Aunque no encaje en una categoría. Aunque nadie más lo vea de la forma en que tú lo vives. Existe porque lo sientes. Y eso, aunque no lo parezca, ya es suficiente. Hay días en los que te levantas y decides que hoy vas a estar bien. Te arreglas, sales, sonríes, respondes que todo está perfecto. Y tal vez por un rato funciona. Tal vez logras creerlo tú misma. Pero después, cuando vuelves a casa y cierras la puerta, todo ese esfuerzo se desmorona. Y te das cuenta de que estuviste actuando todo el día. No es que quieras mentir. Es que a veces es más fácil fingir que explicar.
Porque explicar implica abrir una conversación que no sabes si la otra persona está lista para escuchar. Implica exponer algo que ni tú misma terminas de entender. Y entonces prefieres guardar silencio, poner una máscara, seguir adelante como si nada. Pero fingir cansa. Cansa más que el dolor mismo. Porque es un esfuerzo constante, una vigilancia permanente sobre cada gesto, cada palabra, cada expresión. Es estar siempre alerta para que nadie note la grieta, para que nadie pregunte, para que nadie se preocupe. Y lo peor es que con el tiempo te acostumbras. Te vuelves tan buena en esto que a veces olvidas que estás fingiendo. Te convences de que realmente estás bien, hasta que algo pequeño te quiebra y recuerdas que solo era una fachada. Que debajo de todo eso sigue estando el peso, la tristeza, el cansancio que nunca se fue. Hay momentos en los que te gustaría poder quitarte esa máscara sin que nadie te juzgue, sin que te pregunten qué pasó, sin que te pidan que lo arregles rápido, sin que esperen que mañana ya estés mejor. Pero no sabes si existe un lugar así. No sabes si hay alguien que pueda sostener tu verdad sin intentar cambiarla. Entonces sigues fingiendo porque es lo que sabes hacer, porque es lo que el mundo parece esperar de ti, porque mostrar vulnerabilidad se siente peligroso, como si fueras a perder algo importante si dejas que alguien vea lo que realmente está pasando dentro de ti. Pero hay algo que pasa cuando finges por mucho tiempo. Empiezas a perder contacto contigo misma. Empiezas a confundir quién eres con quien pretendes ser. Y esa distancia, esa desconexión, se vuelve otra forma de dolor. Más silenciosa, más profunda, más difícil de nombrar. Porque al final, fingir que todo está bien no te protege del dolor. Solo te aleja de la posibilidad de sentirlo de verdad, de reconocerlo, de darle el espacio que necesita para existir. Y mientras tanto, los pensamientos que no se apagan siguen ahí, esperando que algún día tengas el valor de dejar de esconderlos. Hay palabras que pesan tanto que nunca llegan a salir. Se quedan atoradas en algún lugar entre el pecho y la garganta, esperando el momento adecuado que tal vez nunca llegue. Porque hablar de lo que duele no es solo encontrar las palabras correctas. Es enfrentar el miedo de que esas palabras cambien todo. Miedo a que te miren distinto, a que piensen que estás exagerando, que eres demasiado sensible, que necesitas algo que no pueden darte. Miedo a convertirte en una carga, en alguien complicado, en esa persona de la que todos quieren alejarse porque no saben cómo ayudar. Y entonces te quedas callada. Guardas todo lo que sientes como si fuera un secreto. Respondes que estás bien, que solo estás cansada, que no pasa nada importante. Y tal vez en ese momento lo crees. Tal vez te convences de que si no lo dices en voz alta, no será tan real, que si lo mantienes dentro, eventualmente se disolverá solo. Pero no se disuelve, se acumula, se convierte en un peso que cargas en silencio, que te sigue a todas partes sin que nadie lo note. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se vuelve hablar, porque ahora no solo tienes que explicar lo que sientes, sino también porque lo callaste tanto tiempo. Hay un miedo particular a ser malentendida, a que tus palabras sean interpretadas de una forma que no era tu intención, a que alguien te diga que no deberías sentirte así, que hay gente que está peor, que tienes que ser más fuerte, como si el dolor fuera una competencia, como si sentir fuera algo que se pudiera controlar con voluntad. Y tal vez lo más doloroso no es el miedo en sí, sino la soledad que genera, porque cuando decides no hablar, también decides cargar todo tú sola, y eso es agotador. Es un cansancio que no se quita con descanso, que no se arregla con tiempo. Es el cansancio de fingir, de sostener, de seguir adelante mientras algo dentro de ti está pidiendo a gritos ser escuchado.
A veces piensas en cómo sería decirlo. Imaginas la conversación, las palabras que usarías, la reacción de la otra persona. Pero siempre terminas convenciéndote de que no es el momento, de que no es tan grave, de que puedes manejarlo sola. Y así pasan los días, las semanas, los meses. Y el miedo sigue ahí, protegiéndote de algo que tal vez no sea tan terrible como lo imaginas. Porque hablar no te va a romper. No va a hacer que todo se desmorone. Pero sí va a hacer que te enfrentes a algo real, a algo que has evitado por mucho tiempo. Y eso asusta. Asusta más de lo que debería. Hay un momento, difícil de ubicar en el tiempo, en el que dejas de pelear con lo que sientes. No es que dejes de doler. No es que todo se resuelva de repente. Es simplemente que algo en ti se cansa de resistir. Aceptar no es resignarse. No es rendirse ni decir que así van a ser las cosas para siempre. Es reconocer que ahora, en este momento, esto es lo que hay. Que los pensamientos que no se apagan están ahí, que el dolor existe, que el cansancio es real. Y que está bien, que no tienes que arreglarlo todo hoy, porque durante tanto tiempo has intentado controlar lo que sientes. Has intentado callarlo, esconderlo, explicarlo, entenderlo. Has intentado hacer que desaparezca más rápido, que duela menos, que ocupe menos espacio. Pero tal vez eso también es una forma de no escucharte, de no dejarte sentir lo que necesitas sentir. Aceptar es dejar de exigirte que estés bien todo el tiempo. Es permitirte los días difíciles sin culpa. Es entender que sentir no te hace débil, ni rota, ni inadecuada. Te hace humana, y lo humano duele a veces, sin razón, sin aviso, sin un final claro a la vista. No tienes que tener todas las respuestas. No tienes que saber por qué te sientes así ni cuándo va a pasar. Solo tienes que darte permiso para estar donde estás, para sentir lo que sientes, para ser imperfecta, vulnerable, cansada, para no tener todo resuelto. Y tal vez eso es lo más valiente que puedes hacer. No luchar contra ti misma, no castigarte por no estar mejor, simplemente estar. Acompañarte en esto que estás viviendo, aunque no lo entiendas del todo, aunque nadie más lo vea, porque los pensamientos que no se apagan tal vez no necesitan apagarse, tal vez solo necesitan ser reconocidos, sentidos, aceptados como parte de este momento que estás atravesando. Hay noches en las que los pensamientos siguen ahí, y está bien. No tienes que hacer que desaparezcan. No tienes que encontrar la respuesta perfecta. No tienes que estar lista para seguir adelante. Solo tienes que respirar, dejarte sentir, reconocer que esto es difícil, que duele, que no sabes bien cómo manejarlo. Y aún así, estás aquí. Todavía estás aquí. No hay una forma correcta de pasar por esto. No hay un tiempo exacto en el que todo debería mejorar. No hay una versión de ti que tengas que alcanzar para que valga la pena. Ya vales la pena. Ahora, con todo lo que sientes, con todo lo que cargas. Los pensamientos que no se apagan no definen quién eres. Solo son una parte de lo que estás viviendo. Y lo que estás viviendo no tiene que tener sentido para ser válido. No tiene que ser entendido por nadie más para ser real. Tal vez mañana sea un poco más fácil. O tal vez no. Pero eso no depende de ti solamente. No todo está en tu control. Y no todo tiene que estarlo. Está bien no estar bien. Está bien no tener las respuestas. Está bien sentir que esto es demasiado. Porque a veces lo es. Y reconocerlo no te hace menos. Te hace honesta, te hace valiente a tu manera. Así que por hoy, solo respira, solo estate, y cuando puedas, sé gentil contigo misma.
porque estás haciendo lo mejor que puedes. Y eso, aunque no lo sientas así, es más que suficiente. Si estás aquí todavía, no es por casualidad. Algo en ti necesitaba quedarse un poco más. No hace falta ordenar lo que sientes ahora. No hay prisa por entenderlo todo. Respira despacio, incluso si el cansancio sigue ahí. Incluso si nada parece haberse movido. Estar presente ya es suficiente por hoy. Permítete este silencio. Todo lo demás puede esperar.